En este video, continuando con los temas macroeconómicos, vamos a abordar los otros dos grandes temas macroeconómicos, que son el nivel de empleo y la inflación. Anteriormente se había abordado el otro tema, que era el tema de la producción nacional. Igual que en el video de la producción nacional, en este caso vamos a hablar del nivel de empleo y de la inflación desde el punto de vista de sus definiciones y de cómo medirlos realmente. Cómo se determinan, qué determina que haya un mayor o menor nivel de empleo, qué determina que haya un mayor o menor nivel de inflación en una economía. Lo veremos cuando desarrollemos un modelo específicamente para lograr entender qué hay detrás de variaciones en ese tipo de variables macroeconómicas. Entonces, en esta parte únicamente vamos a ver, pues básicamente las definiciones formales y cómo se miden esas dos importantes variables. Vamos a empezar entonces con el nivel de empleo y después vamos a hablar de la inflación o el nivel de precios. Okay, en el caso del empleo, pues vamos a ver evidentemente que en cualquier sistema económico el problema del desempleo, es decir, factores de producción escasos que tras de eso no son empleados en el proceso productivo, es un problema sumamente grande en el cual se debe trabajar muy duro para poder solucionarlo. El desempleo lleva a una pérdida de ingresos de las personas y lleva a una pérdida de producción. La producción que no se generó por tener factores de producción desempleados ya no se recuperó nunca, se perdió para siempre. Y hay una pérdida del capital humano, sobre todo cuando hablamos de desempleo del factor humano. Eso pues obviamente es algo sumamente grave y por tanto es una preocupación muy importante de la macroeconomía. ¿Okay? Sabemos que quienes la sufren más directamente pues son precisamente las personas que están desempleadas, pero en general toda la economía también sufre, porque tienen menos producción para después redistribuirla entre toda la población. El desempleo prolongado, y eso todavía es más serio, un desempleo persistente, un desempleo que dura durante muchos años, daña permanentemente a la gente y destruye el capital humano. Okay. Muy bien, entonces para empezar a entender qué es el desempleo, vamos a ver básicamente cómo podríamos encontrar las diferentes definiciones de empleo en lo que es el factor propiamente humano, ¿verdad? Que es el que más nos interesa. Entonces, primero que nada, vamos a dividir la población en dos grandes grupos. Toda la población de un país la vamos a dividir en la población en edad productiva y la población que tal vez es demasiado joven o tal vez demasiado vieja como para trabajar. Hay un grupo de personas grande que están realmente en una edad y en una posición en que pueden ser productivos, y hay otro grupo que realmente pues no están todavía en capacidad de producir. Entonces la población en edad productiva es el número de personas que están por encima de cierta edad, que obviamente no están internadas en cárceles, hospitales o asilos de ancianos o alguna otra institución, pero son toda esa gente que está en capacidad de producir, no necesariamente produciendo, pero sí en capacidad física de producir. La otra parte son las personas que son demasiado jóvenes para trabajar, menores de edad, o que están bajo el cuidado de una institución especializada como la que se mencionaron antes. Entonces, obviamente, ¿cuál es la que nos interesa a nosotros? La población en edad productiva, esa que realmente puede colaborar en el proceso productivo del sistema económico. Ahora bien, nos concentramos entonces en la población en edad productiva y vamos a ver que esa población se divide en dos categorías a su vez. Primero están las personas que forman parte de la fuerza laboral, o sea, los que efectivamente quieren trabajar. Fuerza laboral son la gente que quiere trabajar, está en capacidad, ¿verdad?, de trabajar, está en edad productiva y quieren trabajar. Y está la gente que no está integrada a la misma, gente que está en capacidad de trabajar, pero que simplemente no quieren trabajar, que bueno, puede ser que estén estudiando o que estén realizando otro tipo de labores. ¿Okay? Entonces ellos no están integrados a la fuerza laboral, aun cuando están en capacidad de trabajar, porque están dedicando su tiempo
a otras cosas que consideran de momento más importantes. Ahora bien, la fuerza laboral para esas personas de la población en edad productiva que sí desean trabajar, pueden ser que tengan empleo y que no lo tengan, ¿verdad? No necesariamente el que quiere trabajar tiene trabajo. Entonces la fuerza laboral es la suma de las personas en edad productiva que quieren trabajar, ya sea que tengan empleo o que no lo tengan. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es un desempleado? Cuando hablamos de que una persona está en desempleado. Para que sea desempleado debe cumplir alguna de las condiciones siguientes. La primera es carecer de trabajo. Sin embargo, haber realizado esfuerzos específicos por encontrarlo. Entonces, un desempleado puede ser una persona que no tiene trabajo, pero que ha realizado esfuerzos por encontrarlo. ¿Okay? Ese es el primer requisito que podría cumplir. Otro requisito es estar en espera de ser reintegrados al empleo de que fueron despedidos. Bueno, alguien que simplemente lo quitaron pero que lo van a volver a contratar. Entonces, en ese lapso de espera de volver a ser contratado, entraría dentro de los desempleados, ¿verdad? No está buscando trabajo, pero ya se va a integrar porque lo van a recontratar. Y la siguiente es estar en espera de incorporarse en un nuevo empleo en los próximos días. O sea, alguien que está esperando que muy pronto lo incorporen en un empleo en los próximos días, está sin trabajo, pero ya lo van a incorporar muy pronto, ¿verdad? Entonces, tiene que cumplir alguna de esas tres características para poder decir que es un desempleado. Es decir, una persona que no tiene empleo, pero que no ha hecho ningún esfuerzo por encontrar empleo, no se puede decir que sea un desempleado, tiene que haber hecho esfuerzo. O estar muy pronto a incorporarse a un trabajo nuevo o a ser recontratado de uno del que fue cesado. ¿Okay? Muy bien, esta figura nos resume muy bien todas esas digamos, definiciones que tenemos acá, ¿verdad? Se supone que son datos para Estados Unidos en el 2002, entonces podríamos imaginarnos que sea también Costa Rica o cualquier otro país. Tenemos el total de la población, absolutamente todos los pobladores del país. Entonces, esa población la podemos dividir en los dos grupos que dijimos antes: la población en edad productiva y los jóvenes internados en instituciones, o sea, las personas que no están en edad productiva. ¿Okay? Pues de estos dos grupos, el que nos interesa es la población en edad productiva. A su vez la podemos dividir en la fuerza laboral y los que están fuera de la fuerza laboral. Es decir, la población en edad productiva, la fuerza laboral, los que quieren trabajar y los que no quieren trabajar porque están dedicados a otra cosa. Ahora bien, esa fuerza laboral, que es la que quiere trabajar, es la que realmente nos interesa, ¿verdad? Y es la que hay que aprovechar si se pudiera el 100%, pero a su vez está dividida en dos grupos: los que tienen empleo y los que no tienen. ¿Ok? Entonces, los empleados, pues es la parte de la fuerza laboral que quiere trabajar y tiene empleo. Los desempleados es la parte de la fuerza laboral que quiere trabajar pero no tiene empleo. ¿Ok? Entonces, al final, lo que sostiene a una economía es este grupito que se llama fuerza laboral, y es la que hay que tratar de aprovechar al 100%, que no exista nadie desempleado. Muy bien, hay tres indicadores del mercado de trabajo muy importantes. Por supuesto que hay muchos más, pero los más famosos son los siguientes. El primero es la tasa de desempleo. El siguiente es la proporción empleo-población. Y la otra es la tasa de participación en la fuerza laboral. ¿Okay? Vamos a ver una por una cómo es que se calcula. Nos vamos primero con la tasa de desempleo, que posiblemente es la más famosa. La tasa de desempleo es el porcentaje de individuos que forman parte de la fuerza laboral pero carecen de empleo. Es decir, el número de personas desempleadas entre la fuerza laboral la multiplicamos por 100, pues para que aparezca como un porcentaje. Bien, realmente esa tasa de desempleo, cuando hay recesiones, va a aumentar, y cuando las recesiones terminan y empiezan las expansiones de los sistemas económicos, pues tienden más bien a disminuir. Entonces, viéndolo en el grafiquito anterior, la tasa de desempleo, que sería los desempleados, que es esta pequeña área que está acá, dividida entre toda la fuerza laboral, que sería toda esta área que está acá.
Ok, en este caso, si nos vamos para estos datos que tenemos acá, pues la tasa de desempleo serían los desempleados, que son 12.8 millones, dividido entre la fuerza laboral, que son 155 millones, multiplicado por 100, y esa sería la tasa de desempleo, desempleados entre fuerza laboral. Muy bien, la siguiente es, bueno, aquí antes de eso pues tenemos también una gráfica de cómo se ha comportado la tasa de desempleo en Estados Unidos de hace algunos años atrás. Aquí vemos picos importantes de principios de los años 80, ¿verdad? La gran crisis que hubo en los años 80 en todo el mundo. Obviamente Latinoamérica y Costa Rica también tuvimos la famosa crisis del año 80, en el año 82. Bueno, igual en el mundo se vio una crisis. Estados Unidos llegó a tasa de casi el 10% de desempleo. Históricamente ha mantenido una tasa de desempleo promedio del 6%. En esa época llegó a casi un 10%. A finales de los 80, principios de los 90, la tasa descendió por debajo del 6%, se vuelve a incrementar un poquito. A principios de los 90 cae bastante en la burbuja del año 2000, pero después viene la explosión de esa burbuja 2001, 2002 y todo eso. La tasa de desempleo tiende a aumentar, se mantiene ahí por debajo del 6% y viene un pico importante otra vez en la crisis de las hipotecas de los años 2008, 2009, donde vuelve a alcanzar casi otra vez el 10%. Ok, entonces al final el desempleo es el resultado. La tasa de desempleo es el resultado también del ciclo económico normal. ¿Okay? Muy bien, nos vamos al siguiente indicador, que es la proporción empleo-población, que es el porcentaje de personas en edad productiva que tienen empleo. Esa es la proporción empleo-población. Son el total de empleados, o sea, de la fuerza laboral, los que tienen empleo, dividido entre la población en edad productiva. Empleo entre población en edad productiva. Empleo son estos entre la población en edad productiva, que es toda esta que está acá. Ok, para este caso numérico que tenemos acá serían los empleados, que son 142.2 millones, dividido entre la población en edad productiva, que son 243.4 millones, multiplicado por 100, y tendríamos entonces la relación de empleados a población en edad productiva. ¿Okay? Muy bien, el siguiente indicador es la tasa de participación en la fuerza laboral. La tasa de participación en la fuerza laboral es el porcentaje de la población en edad productiva que toma parte en la fuerza de trabajo. Es decir, agarramos la fuerza laboral a todos los que quieren trabajar y los dividimos entre la población en edad productiva. Fuerza laboral entre población en edad productiva. La fuerza laboral, todo esto, entre la población en edad productiva. En este caso serían los 155 millones, la fuerza laboral, entre la población en edad productiva, que es 243.4 millones, por 100, y esa sería la relación de la fuerza laboral a la población en edad productiva, o lo que es lo mismo, la tasa de participación en la fuerza laboral. ¿Okay? Muy bien, hay otras definiciones de desempleo. El propósito de la tasa de desempleo al final es medir la subutilización de los recursos laborales. Pero tenemos un problema, que no necesariamente esta medición es perfecta, porque hay dos cosas que no toma en cuenta. Primero, que no toma en cuenta es los trabajadores marginalmente ligados a la fuerza laboral. O sea, esos trabajadores no son tomados en cuenta entre la tasa de desempleo, los que están marginalmente ligados a la fuerza laboral. Y los otros son los trabajadores de tiempo parcial, que quieren obtener empleos de tiempo completo. Veamos qué es cada uno de estos. ¿Qué es un trabajador marginalmente ligado a la fuerza laboral? Es el trabajador que en un momento dado no está trabajando ni buscando empleo, pero de acuerdo con su propia declaración desea trabajar y está disponible para hacerlo, además de haberlo buscado en algún momento del pasado reciente. O sea, es alguien que no va a entrar dentro de la fuerza laboral y de no tener empleo, ni siquiera ni dentro de las desempleados, porque no está buscando trabajo, pero dice que sí quiere tener trabajo.
Ok, ¿por qué no está buscando trabajo a pesar de querer? Bueno, puede hacer que entre dentro de lo que se llama un trabajador desalentado, que es un trabajador, digamos, es un trabajador marginalmente ligado a la fuerza laboral, pero que ya dejó de buscar trabajo porque ha intentado tantísimo encontrar trabajo y no lo ha logrado, que simplemente pues ya se desanimó totalmente. Entonces, estos trabajadores no entran dentro de la fuerza laboral porque no están buscando trabajo aunque sí quieren tenerlo. Y eso no se cuenta dentro de la tasa de desempleo. Entonces, por eso, obviamente, es defectuosa la medida de la tasa de desempleo. Ok, ahora están los trabajadores de tiempo parcial que quieren obtener empleos de tiempo completo. Eso es otro que no toma en cuenta. O sea, una persona que tiene un trabajo de tiempo parcial ya no es un desempleado, pero puede ser que quiera trabajar a tiempo completo, simplemente solo ha logrado conseguir un trabajo a medio tiempo o a cuarto tiempo, etc. Entonces muchos trabajadores de tiempo parcial, es cierto, no tienen intención alguna de modificar su situación, realmente quieren trabajar nada más parcial, pero otros desean obtener empleo de tiempo completo y definitivamente no lo logran encontrar. Entonces, en las estadísticas oficiales a esos trabajadores se les llama trabajadores de tiempo parcial y se les contabiliza como parcialmente desempleados. Muy bien, de todas las formas de desempleo evidentemente son un costo grandísimo para la sociedad, pero el desempleo que tiene mayores consecuencias es el desempleo de largo plazo. ¿Verdad? Es un desempleo sumamente caro porque es un desempleo que es durante mucho tiempo una persona sin empleo. Ok, tenemos tres tipos de desempleo, esto es importante. Existe el desempleo por fricción, el desempleo estructural y el desempleo cíclico. ¿Okay? ¿Qué es el desempleo por fricción o friccional? Es el que surge de la rotación normal del mercado de trabajo. ¿Ah? Normalmente siempre va a estar sucediendo que alguna gente se está cambiando de trabajo. Entonces esto no es un desempleo malo. ¿Por qué? Porque simplemente pues, es el tiempo normal que hay de una persona que se cambió de un trabajo a otro. ¿Okay? Entonces muchas veces hay destrucciones de empleos en algunas actividades porque se está estructurando la economía o algo así, no sé, y eso puede provocar que los trabajadores se muevan de una parte hacia otra o de un trabajo a otro. Es un desempleo por fricción. El aumento del número de personas que entran y se reincorporan a la fuerza laboral y el incremento de los beneficios por desempleo son factores que elevan el desempleo friccional. ¿Okay? El desempleo por fricción es un fenómeno permanente y saludable en las economías en expansión. O sea, esto no lo vamos a ver como un desempleo malo porque es algo que sucede en las economías saludables, ¿verdad? Simplemente pues va a haber un periodo que las personas se toman para cambiar de empleo, en ese periodo que están desempleadas pues entran a ser parte del desempleo, nada más que del desempleo friccional. Ahora nos vamos a otro desempleo que se llama el desempleo estructural, que es el que resulta de los cambios tecnológicos y la competencia extranjera. Factores que modifican las habilidades necesarias para desempeñar determinados empleos, que provocan cambios en la ubicación de las fuentes de trabajo. El desempleo estructural es más duradero que el desempleo por fricción. Ok, cuando tenemos cambios importantes en la estructura productiva de un país, se genera el desempleo estructural, ¿verdad? O sea, de un pronto a otro, pues resulta que se requieren personal con ciertas capacidades que el sistema económico todavía no está en capacidad de brindar en esa cantidad. Por ejemplo, qué sé yo, el caso de que de un pronto a otro ingresan empresas extranjeras solicitando personas con conocimientos en tecnología, con conocimientos en idioma extranjero, y definitivamente pues desplazan a empresas que no requerían eso, entonces un montón de personas se quedan sin trabajo, pero no tienen las capacidades ni conocimientos para tomar los puestos de trabajo que están exigiendo las nuevas empresas. Esto es lo que se llama un desempleo estructural y es más duradero. ¿Por qué? Porque es necesario que el factor productivo se profesionalice y se adapte a esos nuevos requerimientos, a esos nuevos conocimientos o competencias para poder participar en este nuevo mercado laboral. Y después está el desempleo cíclico. Este es el desempleo más alto, que tiene que ver con el desempleo producto de los ciclos económicos. Obviamente se mueve conforme a los ciclos.
Cuando la economía está en expansión, el desempleo cíclico es pequeñito, pero cuando la economía está en recesión o alguna crisis, el desempleo cíclico es grandísimo. Entonces, cuando hay una crisis, obviamente el desempleo cíclico es muy grande. ¿Okay? Cuando el trabajador es despedido porque la economía está en recesión y luego es recontratado al comenzar la expansión, está experimentando desempleo cíclico. ¿Okay? Entonces, esos son los tres tipos de desempleo: friccional, estructural y cíclico. Ahora, dentro de todos esos hay uno que se llama el desempleo natural. El desempleo natural es el que surge de la fricción y del cambio estructural y que no tiene relación alguna con el desempleo cíclico. Okay, es simplemente sumar el desempleo friccional más el desempleo estructural. Caemos en el desempleo natural. No tiene nada que ver con los ciclos económicos, sino únicamente personas desempleadas por fricción, simplemente cambio de trabajos, o por problemas estructurales del sistema económico. En otras palabras, el desempleo natural es el que se da exclusivamente debido a razones estructurales y de fricción. La tasa de desempleo natural es el porcentaje del desempleo de esta naturaleza respecto de la fuerza laboral. Okay, se calcula una tasa de desempleo natural, que sería la suma de la tasa de desempleo cíclico más la suma de la tasa de desempleo estructural. Okay, se le llama desempleo natural. Okay. Muy bien. El pleno empleo se define como una situación en la que la tasa de desempleo es igual a la tasa de desempleo natural. Decimos que una economía está en pleno empleo cuando no tiene desempleo cíclico, es decir, solo tiene desempleo estructural y desempleo friccional. ¿Okay? Está utilizando al máximo sus recursos, a gente que está desempleada simplemente porque está cambiando de trabajo o porque hay situaciones estructurales que debe corregir para que esa fuerza laboral tenga las capacidades de emplearse. Entonces, si solo existen esos dos tipos de desempleos, decimos que ese sistema económico está en pleno empleo. Cuando la economía está en su nivel de pleno empleo, no existe desempleo cíclico, o lo que es igual, todo en desempleo es estructural y por fricción. Ahora bien, la tasa de desempleo natural puede cambiar con el paso del tiempo, ¿verdad? Si se da suficiente tiempo, esa tasa de desempleo natural, es decir, el friccional más el estructural, pueden ir cambiando. ¿Quiénes pueden hacer variar eso? Bueno, la distribución de la población por edad, ¿verdad? De un momento a otro empiezan a participar más los jóvenes con nuevas capacidades y tal vez los mayores ya empiezan a pensionarse, pues puede hacer que esos jóvenes vienen con esas competencias que se están exigiendo, de conocimientos de tecnología, en idiomas, etcétera, y entonces el desempleo estructural empieza a disminuir y por ende el desempleo natural. Ok, la escala del cambio estructural, un cambio estructural pues puede provocar que haya más desempleo estructural o menos, ¿verdad? La tasa salarial real, el nivel de salario real también va a hacer cambiar el desempleo. Ok, dependiendo del ingreso puede hacer que haya personas que ya no puedan o quieran trabajar por un nivel de salario tan bajo, o lo contrario en el caso de un salario real más alto. Y las compensaciones por desempleo, si existe una compensación por estar desempleado, pues puede hacer que haya mayor deseos de o menos interés por conseguir empleo si se compensan al estar desempleados. ¿Okay? Muy bien, el nivel de producción que vimos en el tema anterior, en el que vimos que la medida pues era el PIB real, Producto Interno Bruto real, pues, ¿cómo están relacionados con el desempleo a lo largo del ciclo económico? Hablamos de un concepto que se llama PIB potencial, y es la cantidad de Producto Interno Bruto real producida a nivel de pleno empleo. Es decir, cuando tenemos pleno empleo, es decir, cuando no existe desempleo cíclico, ese nivel de producción que se logra generar en ese pleno empleo es lo que se llama el PIB potencial, o sea, el nivel de producción máximo que puede lograr ese sistema económico. Entonces, el PIB potencial corresponde a la capacidad de la economía para generar un nivel de producción de forma sostenida. El PIB real, o sea, el que de verdad se observa en la economía, menos el PIB potencial, es decir, el máximo PIB que se puede lograr en pleno empleo, da por resultado la brecha de producción. Es decir, la brecha de producción es aquel nivel de producción que no se produjo
por tener desempleo cíclico. ¿Okay? Es como la producción perdida, la diferencia entre la producción real que se obtuvo y la producción que se pudo haber obtenido si hubiera habido pleno empleo. Eso es la brecha de producción. Al fluctuar la brecha de producción a lo largo del ciclo económico, la tasa de desempleo fluctúa en torno de la tasa de desempleo natural. ¿Okay? Entonces la brecha de producción pues se va a ir moviendo conforme a los ciclos. Cuando hay recesión, la brecha de producción es grande, porque hay mucho desempleo cíclico. Cuando hay expansión en la economía, la brecha de producción es pequeña, porque hay poco desempleo cíclico. ¿Okay? Muy bien, eso sería entonces básicamente con lo que es el tema del empleo por ahora, que estamos viendo qué tipos de empleo o desempleo hay, cómo se mide, cómo está relacionado con la producción. Después lo vamos a retomar para ver sus causas y cómo funciona dentro de un modelo explicativo. Lo que nos queda es ver ahora el nivel de precios y la inflación, pero por acá vamos a parar este video y en el próximo video explicamos ese otro tema. Muchas gracias.